Antes de iniciar les doy una disculpa por tardar tanto en subir un video, la razón de esto es que tuve problemas con la computadora, junto a eso soy nuevo en esto y no sabía cómo iniciar bien. Así que me disculpo pero ya estoy aquí. Bueno, ahora pasamos al video, que la fuerza los guíe y disfruten. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, Star Wars o sus personajes, todo pertenece a sus respectivos autores originales. El Remolino Galáctico, capítulo 1. Guerra, parte 2. Espacio mental. Y ahora, los 9 hermanos en forma de animales veían las aparentes consecuencias que su nave estaba experimentando después de haber destruido la técnica ilusoria. La primera consecuencia que experimentó Naruto, o por lo menos que se podía ver, fue la apariencia física del joven. No le faltaba ninguna extremidad, de hecho ahora le sobraban, no se quedó calvo, su pelo ahí seguía, y como era más que obvio, seguía vivo. ¿En qué cambió? Pues para empezar, sin la parte superior estorbando ahora, se veía que tenía un cuerpo con músculos un poco más grande, lo que le dio un físico un poco superior al de un nadador olímpico. También, en vez de medir 6 pies de alto, 1,80 m, el Uzumaki se alzaba en una altura de 6 pies con 5 pulgadas, 2 metros más o menos, eso sin contar los cuernos. Sí, parecía que por la sobreexposición que sufrió Naruto al chakra de sus amigos animalescos, junto con el chakra Yin-Yang, el chico había tanto adquirido algunas características de sus amigos, como despertado ciertas cosas que su genética tenía dormida. Como primer modificación notable dada por los seres de chakra, serían los 4 cuernos a los lados de su cabeza dados por Gyuki, pues eran exactamente iguales a los del original. Incluso al cuerno bajo izquierdo le faltaba la parte cortada. Lo segundo sería su ojo derecho azul, que aún conservaba, su color no había cambiado, seguía siendo tan azul como el mar más cristalino, pero lo que sí se modificó fue su pupila, la cual ahora estaba rasgada como los ojos de Kurama. Sus marcas en las mejillas ahora estaban tan gruesas y definidas, sus colmillos y uñas crecieron como cuando usaba el chakra corrupto de su amigo Zorruno. En el tronco de su cuerpo se podían ver diversos tatuajes y marcas tribales semejantes a las de Shukaku y Matatabi, y por último en su espalda baja se veía una cola larga y roja como la de un mono, siendo obviamente la característica dada por Son Goku. Mientras que el cambio que recibió por genética fue solo uno, pero uno que cualquiera que lo viera y lo hubiera conocido en algún punto se daría cuenta casi de inmediato, ya que era algo que lo caracterizaba: el color de su pelo, el cual cambió de su color amarillo como los rayos del sol como el de su padre, a un color tan rojo como la sangre similar al de su madre, siendo obviamente su herencia Uzumaki actuando. Lo único que seguía igual de su pelo era lo puntiagudo que era. Bueno, la nueva apariencia era más que claro para los 9 seres dentro del chico, que fue una consecuencia del liberar el jutsu de rango mundial, pero aparte de eso hasta el momento no se apreciaba ninguna otra consecuencia que en realidad pudiera considerarse negativa que le hubiera ocurrido a la hora pelirrojo, es decir, parecía que la concentración de tanto chakra le había dado una mejora física y algunos apéndices y armas en su cuerpo extras, aunque claro, eso en realidad era solo lo que se podía apreciar a primera vista. Si en realidad había cambiado de alguna otra manera la física interna o externa de su cuerpo, solo quedaría dejar que el tiempo pase y ver qué otra cosa había sido modificada. Supongo que es cierto, dijo Naruto sacando a sus amigos del análisis que le estaban haciendo a su persona, pero aún así no puedo evitar sentirme muy mal por esto, por mí, y por ellos. ¿Por ellos? Preguntó confundido Saiken, la babosa de 6 colas, ya que en realidad no les veía nada a los humanos que habían salido de los capullos. ¿Por qué te sentirías mal por ellos? Si ellos están bien, solo no recuerdan algunas partes de su vida donde usaron el chakra. No es del todo cierto, Saiken, verás, en esta situación no solo yo salgo perdiendo al no poder ver a mis amigos nunca más, sino porque también al quitarles el conocimiento de lo que es el chakra a todos, también les quite a muchas personas las carreras por las que trabajaron tan duramente, en especial para aquellos en los que sus carreras existían a base de la existencia del mismo, como el de ser ninjas. También está la cuestión de que sin este mismo varios campos que dependían del uso de chakra retrocederán a un punto en el que podría ser peligroso, como en la medicina.
Supongo que es cierto, entiendo el punto, pero entonces los humanos normales solo tendrían que adaptarse a la falta de chakra, como lo han hecho siempre para superar los obstáculos. Las palabras que vinieron de la boca de Son Goku llamó la atención de todos, en especial de Naruto, por lo que se voltearon para ver lo que diría, creando herramientas para eso. Al escuchar las palabras que dijo el gran simio en forma de gorila, Naruto no pudo evitar ver lo cierto de las mismas. Los humanos, antes de que se les diera el chakra, habían estado adaptándose a las situaciones que se les presentaron, ya sea el buscar las formas más fáciles de superarlas, o el crear alguna herramienta o maquinaria para vencerla. Y ahora Naruto esperaba que de nuevo la humanidad, que ya no podía recordar cómo usar el chakra, pudiera superar de nuevo las adversidades como en el pasado, o de hecho, ahora que lo pensaba mejor, esperaba que lo hicieran mejor, que no hicieran herramientas más avanzadas para destruirse entre ellos. Aunque hay algo que no entiendo, las palabras no vinieron de otro más que el Shukaku, quien estaba en lo que parecía una pose pensativa con una de sus manos delanteras rascándose una de sus orejas. ¿Qué es Shukaku? ¿Por qué dices que no podrías ver a tus amigos? Entiendo que no te recuerdan, pero no podrías ir con ellos y empezar de cero, conocerse de nuevo, volver a formar lazos. Lo hiciste una vez, ¿puedes hacerlo de nuevo, no? Preguntó el mapache gigante de arena, dando a conocer sus dudas, ya que, sinceramente, no podía ver nada más de lo que ya había dicho. Pues, tendrías razón, podría ser eso, el ir con ellos y tratar de conocernos de nuevo. Si no fuera por todo esto, se señaló completamente, tomándose más tiempo en los más que notables cuernos y cola. Sigo sin entender, preguntó mientras se rascaba de nuevo la cabeza. Es decir, a su parecer los nuevos cambios de Naruto lo hacían ver más rudo e increíble. Seguramente los que fueron sus amigos pensarían lo mismo. Pero en vez de ser Naruto el que le respondió, la respuesta vino de una de sus hermanas mayor. Goku al caballo del fin de 5 colas le temerán. Comenzó la explicación con una voz que tenía pesar y experiencia con una situación similar, y en caso de que no le llegaran a temerle, siempre tendrán dudas de él y lo que es. Viendo que en la cara de su hermano pequeño aún habían dudas, decidió explicar más a fondo. ¿Acaso no recuerdas lo que vimos en las memorias de Naruto cuando entramos en su cuerpo? El cómo actuó su aldea por las simples marcas en las mejillas. Un pueblo lleno de ninjas, siguió la explicación de Goku, su hermano más joven pero de los más sabios, y Sobu, la tortuga acorazada de 3 colas, un pueblo lleno de gente que estaban acostumbrados a cientos de cosas que serían más peligrosas por cosas aún más lógicas, las cuales aceptaron sin miedo. Le temieron a un simple niño que era huérfano, desnutrido y débil, solamente por unas marcas en las mejillas que lo hacían ver como el malvado zorro que los atacó una noche. Eso, y por qué no pudieron entender la diferencia entre un simple sello que mantenía a nuestro hermano enjaulado y la jaula, aun cuando tuvieron el conocimiento para entenderlo. Ahora imagina a todo un mundo que ha olvidado lo que es el chakra y todo lo relacionado con él, los milagros que podría hacer, los inmensos animales que podían invocar con ellos, y obviamente a nosotros, que olvidaran todo eso, y de la nada llega alguien como Naruto, con su aspecto aunque muy guapo y excitante, dijo con un ronroneo en la parte final Matatabi, la gata de 2 colas hecha de fuego, sacándoles una pequeña gota de sudor en la nuca a algunos de los presentes y un pequeño sonrojo a Naruto. No podemos negar que también es muy intimidante para aquellos que no lo conozcan o lo hayan visto antes. Con eso dicho, la explicación terminó deshaciendo las dudas iniciales de Shukaku. Ve bien, entiendo eso. Pero... interrogó Naruto, viendo que aunque le habían aclarado varias preguntas, aún tenía una duda persistente. Pero, ¿por qué entonces no usas el jutsu de transformación para ocultar tu identidad hasta que te conozcan bien y no les importe tu exterior? Bien, eso dejo a los otros 8 seres ahí con duda. Si 8, no conté o ustedes contaron mal, porque uno aclaró eso sabiendo por qué no sería viable para empezar, porque no puedo usarlo. La frase hizo que todos cambiaran su atención directamente al centro del lugar donde se encontraba el ahora pelirrojo. Ya lo intenté mientras ustedes aún estaban inconscientes, recuperando su chakra después de que liberamos el Tsukuyomi, dios de la luna, y en ese momento descubrí una nueva consecuencia. Las
palabras dejaron con duda a los Viju chakra, mucho chakra, parece que el hacer que tanto chakra pasara por mi sistema circulatorio a la vez, más las propiedades curativas que me dieron junto a las mías que lo sanaron cada vez que se desgarraban, hicieron que tanto mis conductos como mis bobinas se hiciera varias veces más grande, lo que me dio muchísimo más chakra. ¿Qué tanto? Preguntaron Chome y Kurama a la vez. Siendo sinceros no estoy seguro, pero si antes tenía mis reservas casi tan grandes como las tuyas, señaló a Son Goku, creo que ahora son 2 veces más grandes, casi tan grandes como las tuyas, señaló a Yuki, dejando en el proceso impresionados al resto de las bestias de cola, aunque es solo una suposición, aún no recupero todo mi chakra, pero volviendo al punto inicial, parece que ahora después de la expansión y el conseguir tanto chakra volví a tener el mismo problema que tenía cuando estaba en la academia y en mis inicios de Genin, el control de mi chakra, el cual ahora no es más que basura, ahora dejo salir tanto chakra que ni siquiera puedo hacer el jutsu de transformación sin que cause una pequeña explosión, ni hablemos de mantenerla por largos periodos de tiempo, ahora tendré que hacer el entrenamiento de control de chakra desde el principio y buscar maneras mucho más exigentes de entrenar mi control. Entiendo, pero, comenzó Shukaku. ¿Dónde puedes hacer tu entrenamiento y mantenerte aislado del resto del mundo? Terminó la pregunta Kurama. Creo que tengo una idea de a dónde podría ir. Mundo real. Con la última palabra dicha en su mente, Naruto regresó su mente a su cuerpo real y se volteó para ver por última vez antes de irse a los que eran sus amigos que se encontraban cerca de los restos del árbol de Dios, los cuales miraban a su alrededor claramente tratando de orientarse y recordar el por qué todos ellos estaban en este lugar tan extraño para sus mentes. Después de haberlos visto por lo que para él parecieron horas pero siendo en realidad unos cuantos minutos, el pelirrojo se sintió listo para irse, hasta que en un momento de increíble coincidencia la mirada de nada menos que Hinata y Sakura se cruzó con la de Naruto que se encontraba en la montaña más cercana. Para su inmensa sorpresa, ellas mantuvieron la mirada con él durante un largo rato, y parece que esto llamó la atención de los cercanos. Hinata, ¿qué pasa? ¿Qué tanto miras? Le preguntó Kiba que estaba cerca, tras lo que siguió la mirada, pero mientras empezaba a ver lo que llamó su atención su voz empezó a apagarse en la última pregunta. ¿Qué pasa, Kiba? Preguntó también Shino solo para seguir exactamente los mismos pasos de sus 2 compañeros de equipo quedando de igual manera impactado. El proceso siguió hasta que casi la mitad de la alianza miraban a la forma de Naruto sin la parte superior de su ropa, lo que dejaba ver sus tatuajes y sus nuevas características junto con su capa de sabio a su espada. El chico se quedó congelado, no supo por qué, sabía que él tenía que irse antes de que algo malo pasara, pero no pudo, se quedó en ese mismo lugar, mirando los ojos de esas 2 hermosas mujeres a las que amaba. El tener que dejarlas, sabiendo que ya no lo recordaban, era de las cosas más dolorosas que había tenido que hacer, pero era lo mejor. Con eso dicho, solo pronunció unas palabras antes de que no fuera visto en mucho tiempo por algún humano vivo hasta siempre: espero lo mejor para ustedes. Y para sorpresa de todos sus espectadores, Naruto desapareció en un borrón seguido de un pequeño huracán de viento y pequeños rayos que cubrió el que alguna vez fue su lugar. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó un poco asustado Chiji ante la vista de un ser tan extraño y espeluznante a su parecer. No lo sé, pero siento que lo conocía, respondía de forma un tanto triste y distante Hinata, ya que vio algo en los ojos del ser desconocido, algo que le traía una sensación en la parte posterior de su cerebro, como si algo quisiera salir al verlo, uno o varios recuerdos. La declaración que fue escuchada por varios de sus amigos los dejó con varias dudas, aunque viendo que parecía querer llorar por ese tema, dejaron el tema para no volver a ser mencionado más. Mientras que para Hinata el ser se volvió el extraño conocido, y para el resto de la alianza Shinobi y las personas que escucharon historias del ser fueron refiriendo él de muchas maneras, desde un posible demonio, monstruo o ser malvado, hasta algún posible ser divino, o salvador del mundo que los miraba aún. Siempre hubo un nombre para llamarlo mientras se siguiera la descripción exacta del hombre que Hinata y sus compañeros de generación describieron, un nombre que vino de cada uno de ellos en sus lechos de
de muerte entre lágrimas de dolor y tristeza por el olvidar tanto tiempo a un héroe y solo recordarlo tanto tiempo después. El nombre que dijeron fue uno que interpretaron de muchas maneras. El nombre que dieron siempre sin excepción fue el nombre de Naruto, aunque muchos pensando que eran desviados de gente en su vejez lo interpretaron como el remolino. Cerca de las tierras de las olas, 15 minutos después de la desaparición. En un bosque cercano de las tierras de las olas, en la calma de una pradera se podía ver cómo la vida silvestre empezaba a volver a su rumbo normal después del desastre del plan de la luna de Obito. Esto ocurría sin ningún tipo de interrupción por la mano de los humanos, desde el viento que corría por el campo y las hojas de los árboles, hasta los pequeños animales que volvían a sus hogares en las madrigueras bajo tierra y los árboles. O era así hasta que se vio aparecer un remolino de agua en el medio de un claro, del que salió disparo un ser grande que se terminó estrellando contra un árbol, mientras a la vez se escuchó el grito de un hombre. ¡Auch! ¡Diablos! Esa fue una muy mala idea, dijo la forma que reveló ser claramente un acostado en el césped Naruto, el cual mientras se levantaba de su posición acostada en el suelo miró a su alrededor y estudiaba el lugar. Creo que sobrecargue demasiado el Shunshin no Jutsu, Jutsu del cuerpo parpadeante, dijo mientras llegaba a su nariz el olor de la sal y el mar, pero parece que también hizo el trabajo. Y. ¿Se puede saber cuál es el plan que tu mentecita está tramando? ¿O por lo menos nos planeas decir a dónde vamos? Preguntó mentalmente Kurama a su contenedor, preguntándose qué lugar cercano a este podría ser adecuado para que Naruto entrenara para aprender a controlar sus nuevas habilidades sin que nadie lo viera y sin que molestara a nadie. La zona le era conocida al zorro de algunos de los paseos que había tomado por el rumbo junto con la misión que tuvo Naruto cuando hace algunos años, y aunque concordaba en la parte de que había varias zonas boscosas donde no había pueblos cercanos que lo pudieran ver, no podía decir que en realidad el lugar le diera la privacidad necesaria, pues cualquier viajero que decidiera ser muy curioso y encontrar otra ruta más rápida podría encontrarlo, ni contaba con las medidas de seguridad que se requerían para que sus ejercicios no causaran algún daño si se descontrolaban. El lugar al que vamos está cerca de aquí, se puede decir que fue alguna vez nuestro hogar, un lugar donde nadie, ni siquiera los mejores ninjas fueron capaces de entrar, así que ahora que nadie puede usar chakra, será el lugar perfecto para hacer de nuestra casa, contestó en voz alta, viendo que no había nadie cerca, mientras caminaba a la dirección de donde venía el olor al agua. En la mente del ahora cornudo pelirrojo, se podía ver como todos los Biju levantaban a su manera una de sus cejas ante la descripción que les dio del lugar al que iban, ya que la descripción solo podía coincidir con una cosa según algunos de ellos, la cual sería la aldea de Konoha, pues estaba relativamente cerca. Según recordaban, era el hogar tanto del como de Kurama y la familia de Naruto, además de que al ser de las aldeas más poderosas del mundo casi ningún ninja podía entrar a menos que fuera invitado. Entonces vamos a Konoha. Pensé que iríamos a un lugar aislado donde no estuvieran tus amigos. La pregunta de Koko hizo que Naruto se detuviera en seco de su caminata. ¿De qué hablan? Es más que obvio que no iré a Konoha, si ese fuera el lugar lo hubiera descrito. ¿Pero tú lo describiste o no? Preguntó Saiken. No, en realidad, aclaró Kurama dejando con caras de duda a Shukaku, Koku y Saiken. Si se dan cuenta, de la descripción que nos dio todo correspondería, si no fuera por dijo que es un lugar en donde nadie, repito nadie ha logrado entrar, solo conozco un lugar con esa descripción. Tras unos minutos de pensamiento profundo de parte de los hermanos menores, por fin, fue Koko quien dio la respuesta: Usushio-gakure no Sato, aldea oculta del remolino. 3 horas después. Tras un tiempo total de 3 horas de viaje, en donde la primera media hora fue usada para llegar al puerto más cercano, lugar en el que robó un bote mientras nadie lo veía, el cual utilizó para seguir un viaje de otras 2 horas y media, se podía ver el destino del chico, confirmando la suposición del caballo delfín, pues frente a ellos habían una gran extensión de agua llena de cientos de remolinos, que eran lo que caracterizaban los alrededores de la antigua aldea hogar de los Uzumaki. Bien, parece que llegamos, pero... ¿Qué pasa, Kid? Preguntó Kurama viendo que la falta de movimiento, y las dudas que parecía tener.
también, la cuestión es que, por lo que sé, se supone que solo un Uzumaki pueden pasar por los remolinos, eso o por lo menos sabían cómo pasar por ellos sin que se los lleven al fondo del mar, pero la cuestión ahora es, que yo no sé cómo hacerlo, no sé si como Uzumaki debería saber alguna ruta segura que me deje librar los remolinos, o debería buscar una forma de hacer que se detengan para pasar por medio de sellos o tal vez. BRRS de los pensamientos en voz alta de Naruto pararon cuando escuchó lo que parecía un susurro a su derecha, lado a que volteó rápidamente. Chicos. Antes de que pudiera seguir hablando Naruto, Gyuki interrumpió su oración mientras se comunicaba mentalmente con él. Sí, también lo escuchamos chico, todo lo que oyes nosotros también, pero, no entendimos nada de lo que dijo. Sí, yo tampoco. Después de repasarlo por unos segundos decidió descartar ese pequeño ruido, a lo mejor fue solo el viento, ahora debemos concentrarnos de nuevo en Komokru. La frase fue detenida antes de completarse por un nuevo sonido BRRS los remolinos, el cual fue justamente el mismo ruido con la única diferencia de que la parte final se escuchó de forma más clara y en vez del lado derecho de Naruto se escuchó a su izquierda. Ok, ahora sí escuche algo, susurró para sí mismo y para sus amigos Biju, procurando el cuidar no hablar muy fuerte en caso de que el ruido fuera de alguna persona que por alguna extraña razón hubiera llegado a este lugar, aunque lo raro es que no sintió a nadie cerca de sus alrededores, ningún rastro de chakra que fuera de nivel humano, ninguna emoción negativa humana, tampoco alguna firma de chakra de algún animal de invocación. Sí, en definitiva alguien o algo te quiere decir algo, pero la cuestión es qué te quiere decir. ¿Y por qué? Dijo Matatabi. A los remolinos se escuchó por tercera vez la voz justo detrás de Naruto, cosa que logró sobresaltarlo, haciendo que en un acto reflejo sacara un kunai de su portakunais y se pusiera en una posición defensiva. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Gritó esperando que la persona, cero lo que fuera que estuviera tratando de hacerle esta broma de mal gusto, saliera de su escondite, y la verdad esperar a que lo hiciera. Es cierto que normalmente apreciaría una broma por su pasado como el rey de las bromas, pero el hecho de haber tenido que matar a un ex amigo, librar una guerra, llevar su cuerpo hasta los límites, y tener que aislarse porque sus amigos podrían tenerle miedo ahora que no sabían del chakra, no lo dejó con el mejor humor del mundo, y que una voz que espectral que venía de quién sabe donde le estuviera susurrando al oído algo, dándole en el proceso escalofríos, tampoco ayudaba mucho. Después de unos 5 minutos de solo escuchar el agua dando vueltas a su alrededor, Naruto guardó su kunai en su lugar, pero hoy se puso de nuevo completamente de pie con el fin de reanudar su búsqueda de la clave para pasar los remolinos, eso claro, sin bajar la guardia en caso de que otra vez la voz inentendible se escuchara. Solo cruza los remolinos se escuchó por cuarta vez la voz, pero en vez de venir en una sola dirección el sonido, parecía que en realidad se escuchaba por todos lados a la vez, como si una multitud que estaba a su alrededor hablara en un susurro tan coordinado que hiciera que en vez de varias voces superpuestas, se escuchara solo una gran voz. ¿Qué solo cruce los remolinos? Se preguntó tanto a sí mismo como a la persona o a la voz que hizo la pregunta. Si es un consejo para llegar de forma segura a Usu, debe ser el consejo más tonto que he escuchado o la forma de tratar de matarnos más estúpida, ¿o no, hermano? Dijo Chomei mientras miraba a Kurama esperando una respuesta, el cual solo estaba callado mientras parecía pensar en algo. Acción que compartió Naruto en el exterior, pensando, reflexionando en lo que escuchó de la voz, y lo que sintió al escucharla, hasta que por fin dijo una palabra, cruzaremos, dijo de forma segura dejando en shock a sus amigos. ¿Qué diablos estás diciendo? Por si lo olvidas, si el bote se hunde, algunos no sabemos nadar, mucho menos en remolinos. Gritó de forma asustada Shukaku, bueno era obvio, agua y arena nunca se mezclaron bien. Aunque los remolinos se traguen el bote podría salir fácilmente nadando, ya que parece que el cambio me dio una mejora física además de la del chakra, y se te olvida Shukaku que estás en mi cabeza, o estómago o donde quiera que estén en mi cuerpo. No te mojarás en absoluto.
Con lo dicho, Shukaku no pudo evitar sentirse avergonzado por su propia ignorancia, pero no le quitó un sentimiento que compartió su hermano Pulpo Boy. Aunque el resto de nosotros entendemos eso, hizo una pausa viendo al mapache de arena, quien no pudo evitarse sentirse aún más avergonzado. Antes de seguir, aún tengo que cuestionar el por qué está siquiera considerando escuchar la sugerencia de una voz desconocida que le susurra a la gente desconocida. Suspirando, Naruto contestó fácilmente la pregunta con otra pregunta, pero no dirigida a Gyuki. Lo sentiste tú también, ¿verdad, Kurama? Los bijus en la mente de Naruto miraron al mencionado en busca de una respuesta. Sí, también lo sentí. La voz no tenía ningún sentimiento maligno, dijo, dejando con curiosidad al resto de los presentes, ya que ninguno tenía la habilidad sensorial para sentir las emociones de las personas como la de Kurama, por lo que las palabras del gran ser Zorro no los dejó con dudas. De hecho, parecía que sus sentimientos indicaba que nos quiere ayudar. Bueno, en realidad te quería ayudar específicamente a ti, Naruto. Exactamente, por eso es que estoy considerando el seguir su consejo, Gyuki. Hasta ahora la habilidad de Kurama nunca ha fallado, y ya que adquirí su misma habilidad después de que tomé su chakra en el entrenamiento donde me ayudaste, y que mientras lo usaba nunca se equivocó, solamente puedo decir que usando eso como una forma de juzgar la seguridad de la declaración, recen porque esto funcione. Con la última palabra dicha, el pelirrojo tomó el par de remos a cada lado del bote y empezó a remar para acercarse a los remolinos. Mientras la distancia entre el bote y el primer remolino empezaba a hacerse cada vez más corta, Naruto no pudo evitar sentir una mezcla de emociones que iban desde una pequeña pizca de ansiedad ante la posibilidad de que la voz le estuviera mintiendo y el bote se hundiera, hasta la emoción de posiblemente conocer el lugar que alguna vez fue el hogar de su ancestral familia y ver si podía encontrar algo de su herencia. Dejando las emociones de lado, pudo ver cómo el remolino casi tocaba la parte frontal del bote, y mientras más se acercaba su corazón empezaba a latir más rápido, esperando ver lo que ocurriría, qué sería lo que le permitiría pasar por este lugar, qué camino se terminaría abriendo para llegar a su nuevo hogar. Al final, la espera terminó dejando ver por fin lo que pasaría al seguir el consejo de esa voz misteriosa. De forma extraña, cuando el primer remolino tocó la pequeña barca, Naruto pudo sentir como una corriente de chakra extremadamente pequeña, casi imperceptible para nadie además de él o de cualquiera que tuviera una capacidad sensorial como la de él, pasaba por toda la madera del pequeño vehículo acuático, uno que en vez de pasar por todo el barco, una vez llegó a él se detuvo y empezó a pasar a su cuerpo, pasando por cada parte de su cuerpo, como si lo estuviera estudiando, analizando, buscando algún componente específico, cosa que al parecer encontró, pues de una forma mucho más rápida de lo que podía parpadear la corriente de chakra, dejó su cuerpo y viajó por el bote hasta regresar al remolino, con lo cual pareció desencadenar una orden para detener a otros remolinos haciendo un camino directamente enfrente del bote de una manera extraña, pues el camino era solo un poco más grande que el bote y cruzaba de forma completamente recta, dejando incluso remolinos que seguían girando aun cuando extrañamente solo quedaba la mitad o un cuarto de estos. Bien, no me esperaba que eso pasara, pero debo decir que eso es increíble, ¿no creen? Preguntó al final mientras empezaba a remar cruzando el camino de aguas. No puedo decir que no lo es, aunque he visto cosas más impresionantes, respondió Son. Sí, no lo dudo, Goku dijo mientras pasaba por donde estuvo el primer remolino, el cual cuando pasó vio cómo se volvía a empezar a formar. Bien, debo de decir que ese es un buen sistema de seguridad. Ahora no tendré que preocuparme por el tener que activarlo cada vez que tenga que salir. Tras eso siguió un camino que de forma sorprendente fue muy largo, pues tomó un tiempo cercano a las 2 horas para empezar a ver tierra. Bien, tomó más tiempo del que pensé, pero parece que ya llegamos, dijo cuando el bote empezó a pasar por la zona de aguas más bajas, por lo que bajó del mismo mientras arrastraba el bote y con una cuerda ataba el bote a una rama de un árbol cercano. Con eso hecho, solo queda decir, por fin estoy en casa, dijo mientras se daba vuelta para ver la entrada medio destruida de la que alguna vez fue la poderosa aldea de Usushigakure, la cual pasó viendo el interior de la aldea, la cual estaba llena de los restos de escombros de casas y edificios destruidos, algunos habiendo caído a un río que parecía pasar por toda la aldea.
Bien, siendo sinceros, no esperaba esto de la aldea que se decía albergaba a uno, sino es que el clan más poderoso del mundo, comentó Saiken, pues habiendo escuchado muchas historias de este mítico lugar gracias a sus Jinchurikis que vivían cerca de la zona, se había construido una imagen un tanto diferente a la que estaba viendo ahora. En realidad esto es un poco mejor de lo que esperaba, comentó Naruto, haciendo que Saiken adquiriera una cara dudosa. Por lo que me dijeron se suponía que no quedaba ni una roca después de que acabó la guerra, dijo, mientras tomaba una roca tan grande como él, pero parece que solo fueron exageraciones, terminó, mientras lanzaba la roca al mar, creando varias ondas en el agua. Sí, pero dejando eso de lado, este es lugar perfecto para que entrenes y vivas, aunque tendrás que hacer algunas reconstrucciones, aportó Isobu. Sí, tienes razón, Isobu, ahora empecemos con esto, dijo mientras veía a su alrededor porque viene mucho trabajo por delante. Espero que les haya gustado el video, ya saben que le pueden dar like y suscribirse para más partes de esta historia. Bueno, me despido y nos veremos en un próximo video.